Buenos días amigos, amigas, ¿cómo están ustedes en esta hermosa mañana de jueves 18 de marzo? Y el Señor Jesucristo nos está hablando de las señales al final de los tiempos. Y esta palabra que estamos viendo en Mateo 24 es una palabra profética, es una palabra sobre los tiempos futuros. Y dicen los estudiosos de la Biblia que esta profecía que Jesús da en Mateo 24 pudiera tener cuando menos dos momentos. Uno era un momento posterior a la venida del Señor Jesucristo, allá por el año 70, en la destrucción que hizo el Imperio Romano sobre el pueblo judío. Y lo otro sería cuando vendría la segunda venida, acercándose a la segunda venida del Señor Jesucristo. Recuerde usted que esto que hacemos ahora no es un análisis profundo de lo que dice la Escritura, es solamente tomamos el texto bíblico para un mensaje en nuestro diario vivir. Déjenme leer en Mateo 24, versículos del 15 en adelante, y dice: el profeta Daniel escribió acerca del horrible sacrilegio. Cuando ustedes lo vean en el lugar santo, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea que huyan a las montañas, y el que esté en la azotea de su casa que no baje a sacar nada, y el que esté en el campo que no regrese ni aún a recoger su ropa. Pobres mujeres, aquellas que en tales días estén embarazadas o tengan niños de pecho. Pidan ustedes a Dios que no hayan de huir en el invierno ni en el sábado, porque habrá entonces un sufrimiento tan grande como nunca lo ha habido desde el comienzo del mundo, ni lo habrá después. Y si Dios no acortara ese tiempo, no se salvaría nadie, pero lo acortará por amor de los que ha escogido. Y el Señor Jesucristo hace alusión a una profecía que está registrada por el profeta Daniel, allá en capítulo 9. Yo le invito a que usted tiene oportunidad, lea el libro de Daniel, particularmente el capítulo 9. Y en el capítulo 9 Daniel está hablando del castigo que Dios había de ejercer sobre su pueblo, porque su pueblo había sido infiel, su pueblo había sido idólatra, su pueblo había corrido tras los dioses de otros pueblos. Y Dios había, a través de los profetas del Antiguo Testamento, había advertido que vendría un castigo sobre ellos y que destruiría a su pueblo. Finalmente, creemos que las profecías sobre el pueblo de Israel en ese sentido llegaron hasta el año 70 después de Cristo, cuando el pueblo de Israel sufrió un gran martirio bajo el Imperio Romano. Y la manera como Jesús lo expresa es por demás de darnos miedo, de darnos temor, porque Él dice: pues los que estén entonces en Judeo, que huyan a las montañas, el que esté en el campo, que no regrese ni a recoger su ropa, y pidan ustedes porque esta huida no sea en invierno. Jesús está hablando de un trágico momento para el pueblo israelita, ese momento en el que la ira de Dios había de caer sobre su pueblo en cumplimiento de una profecía que había sido dicha muchos años antes. Y sigue diciendo el versículo 23: si entonces alguien les dice a ustedes: miren, aquí está el Mesías, o miren, allí está, no le crean, porque vendrán falsos mesías y falsos profetas y harán grandes señales y milagros para engañar, a ser posible, hasta a los que Dios mismo ha elegido. Ya se los he advertido a ustedes de antemano. Por eso, si les dicen: miren, allí está el desierto, no vayan, o si les dicen: miren, aquí está escondido, no le crean. La preocupación del Señor Jesucristo es por aquellos que son sus discípulos, por aquellos que le han seguido, que han comprendido el mensaje del Evangelio. Y una historia muy concreta es lo que tenía que suceder con el pueblo israelita, con el pueblo judío, el pueblo que Dios se había llamado y a través del cual vino el Redentor, el Señor Jesucristo. Pero otro punto separado y aparte es la historia del pueblo de Dios, el pueblo redimido por el Señor Jesucristo. Y a mí me causa un gran impacto cuando el Señor Jesús dice que vendrán falsos mesías y profetas y harán grandes señales y milagros. Si algo podemos ver en el presente, en el año 2021, es precisamente la aparición de grandes profetas, de grandes apóstoles, que cada uno pretende hacer diferentes cosas milagrosas, cada uno busca obrar diferentes cosas maravillosas para sorprender a la gente, para tener más seguidores, para que la gente lo siga. Y hace más de 2000 años el Señor Jesús advirtió y dijo: tengan cuidado, porque van a venir profetas, falsos maestros, que van a hacer milagros. Y sin duda alguna que lo que las personas hoy día más buscan es milagros.
Cuando tienen a un enfermo, cuando tienen una crisis, cuando tienen un problema encima, lo único que quieren es algo milagroso, algo que les quite la enfermedad, algo que les quite el problema de encima. Pero déjeme decirle algo, Jesús demostró que tenía poder para sanar, para curar, para aliviar el dolor de las personas. Pero esto Jesús lo hacía para que la gente creyera en el Evangelio. Y cuando hoy día las personas simplemente buscan un milagro y un falso maestro les cumple el milagro, lo que menos sucede en la vida de las personas es que puedan llegar al Evangelio del Señor Jesucristo. Así que termina diciendo este pasaje, porque como un relámpago que se ve brillar de oriente a occidente, así será cuando regrese el Hijo del Hombre. Queridos amigos, ¿qué había en el corazón de Jesús? Número uno, la preocupación por aquellos seguidores que en un futuro inmediato iban a padecer persecución, iban a padecer sufrimiento, tribulación por causa de su nombre y por causa del problema que había en el Imperio Romano para con el pueblo judío. El Señor Jesucristo entendía que esto iba a suceder. Sin embargo, Él está dando una palabra de advertencia. El capítulo no termina aquí, sigue muy interesante todavía 2 días más, que yo le invito a que siga usted al pendiente de lo que aquí estaremos diciendo. Pero, ¿qué le parece si oramos en esta mañana? Número uno, para pedir a Dios que nos dé esa sensibilidad de descubrir dónde hay falsos profetas, para descubrir quién no está siendo fiel al texto bíblico, a la Escritura, y que nosotros podamos tener cuidado de esto. Me acompaña, vamos a orar. Bendito Padre, gracias por tu palabra, gracias porque habla a nuestro corazón, y gracias a Jesús que hace muchos años Él nos dejó la enseñanza de que tuviéramos cuidado de los falsos profetas, los falsos maestros, que inclusive hacen milagros para que la gente los siga. Señor, ayúdanos a no perseguir los milagros, a no perseguir los hechos milagrosos solamente porque sea una evidencia del poder que hay en una persona. La evidencia más grande de tu amor por nosotros es tu muerte en la cruz del Calvario y lo que tú has hecho para nuestra redención. El Evangelio completo es cuando tú vienes a nuestra vida para ser nuestro Señor y nuestro Salvador. Ayúdanos a aquilatar esta verdad y a poderla vivir y a poderla compartir con aquellos que nos rodean. Te ruego, Padre, que nos des fortaleza y ánimo en medio de la tribulación, así como estuviste presente en los discípulos que vivieron momentos muy difíciles en la destrucción de Jerusalén en el año 70. Señor, también ahora nosotros, danos fortaleza en medio de las dificultades, en medio de esta pandemia, de esta contingencia. Señor, ayúdanos a permanecer fieles a tu llamado. Lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Queridos amigos, el día de mañana vamos a continuar todavía un par de días más conociendo cuáles son las señales antes del fin. No se pierda usted esto, que es una información importante. Nos vemos el día de mañana. Que Dios esté con usted.